Fue el más abominable asesino en serie que haya conocido Kansas. Conducía por la calle, divisaba a una mujer, la miraba y decía, tú sigues. Se hacía llamar BTK. Las ataba. Llevaba utensilios con él. La cuerda con que las ataría, unas bolsas de plástico para ponerles en la cabeza. Las torturaba. My mother begged for her life. Yet he showed no remorse. Las mataba. You will find a homicide at 43 South Pershing, Nancy Fox. Por 3 décadas completas desafió a la policía e impuso un perverso juego del gato y el ratón. No había nada que pudiéramos hacer, salvo, por desgracia, esperar otra víctima. ¿Acaso BTK nació para matar? Quisiera imaginar que había 2 seres en ese cuerpo. Uno de ellos era esposo y padre, líder de Boy Scouts, y el otro simplemente una bestia. Dementes. I broke into the house and waited for her to come home. Esta es la declaración de un asesino sádico. Were you armed with a handgun at that time also? Yes, I had a handgun. What happened when you I came back? actually had 2 handguns. Finalmente atrapado, después de atormentar a una comunidad por décadas, describe sus métodos y motivos en horribles detalles. The strangulation wasn't working on her, and I used a knife on her. Que permiten penetrar en la mente de un psicópata. If you read much about serial killers, they go through what they call the different phases. Y desvelar un enigma que intrigó a una ciudad por 30 años. Wichita, Kansas. Wichita, Kansas. Un tiempo apodada Ciudad Vaquera, cuando fue pasaje de ganado traído de Texas. Pero ahora es famosa por ser la ciudad de la industria aeronáutica. Es un lugar pacífico en el corazón del llamado cinturón bíblico que suele soportar tornados. Pero en 1974 habría de lidiar con otra clase de tormenta. Para los habitantes de Wichita, eso fue totalmente sorprendente, muy espeluznante, porque asesinatos como esos se esperan en Nueva York, en la costa oeste o en Europa, pero no ocurren en ciudades como esta. En esa época, Richard Lamamion era capitán en el departamento de policía de Wichita. Era un vecindario bien establecido y pacífico, con una tasa de crímenes muy baja. Desde luego, jamás habrías pensado, ni por un instante, que aquí se habrían producido asesinatos como estos. Esa es la casa del hecho. Está en Murdoch y Edgemore. Este es exactamente el lugar. Entró por atrás, cortó la línea telefónica y forzó una puerta. Dentro de la casa, los detectives se encontraron con una escena que nunca olvidarían. Había una madre, un padre y 2 niños que fueron asesinados en una especie de sacrificio ritual. La familia Otero se había mudado recientemente a un pacífico sector cercano a la ciudad. Un intruso había estrangulado al padre, Joe, y a su esposa, Julie, para después asesinar al hijo. Hallaron evidencia de que había puesto a Joey, de 9 años, una bolsa de plástico en la cabeza para sofocarlo lentamente y se sentó en un sillón a observarlo. Cuando comprobó que ya tanto los padres como el niño estaban muertos, llevó a Josephine, la hija de 11 años, al sótano y entonces ahí la ahorcó. El asesinato de la familia Otero sería el primero de una serie de crímenes que se extendería por décadas y no tendrían una clara explicación hasta que por fin el culpable confesara, 30 años después. Is this something you were doing for your personal pleasure? Sexual fantasy, sir.
Dennis Rader nació en 1945 en Pittsburgh, Kansas, pero vivió casi toda su infancia en la ciudad de Wichita. Él era el mayor de 4 hermanos y tuvo durante su niñez una vida bastante normal. Roger Farthing estudió en la misma escuela básica que Dennis Rader y crecieron juntos. En su pequeña comunidad, en los suburbios de Wichita, Rader tuvo una infancia aparentemente tranquila. Su madre trabajaba en una tienda de abarrotes, su padre trabajaba en ferrocarriles desde hacía años. Era una familia muy agradable. Dennis era retraído, muy callado. Vivíamos cerca del río. Pasábamos juntos mucho tiempo allí, pescando, cazando y explorando lugares. Y aparte de eso, él hacía bastante deporte, atletismo y cosas de ese tipo. En verdad, nunca sobresalió en algo, no se destacó en nada en particular, pero siempre tomaba parte, siempre estaba presente en todas las actividades. Aunque Rader parecía llevarse bien con sus amigos, siempre fue un poco esquivo. Paralelamente, sentimientos oscuros y alarmantes se generaban en su mente juvenil. De su adolescencia, una de las cosas que decía recordar, muy nítidamente, era cuando su abuela mataba a algunas gallinas. Él se habría sentido bastante atraído con esa clase de acciones. Íbamos con frecuencia a entretenernos al río y sus alrededores. A veces nos dedicábamos a pescar o a jugar. Un par de mis compañeros de clase, que se juntaban con él más que yo fuera de la escuela, me contaron a mí que vieron que a Rader le gustaba, desde que era muy pequeño, buscar y atrapar tortugas, entre otras cosas. Y él no solo les daba golpes, como lo hacíamos nosotros a las que eran tortugas mordedoras o algo parecido, sino que dicen que las ahorcaba. La verdad es que no vi eso. Solo lo supe después que estaba inculpado. Más adelante revelaría que disfrutaba de torturar animales y que un fetiche suyo era la ropa interior femenina. Ninguna de esas conductas fue evidente en su momento, pero esas dos obsesiones eran claramente características de un asesino en serie, como lo fue Dennis Rader. Un hecho muy particular sería una pieza clave para entender la desviación sexual de Rader. Cuando tenía 11 o 12 años de edad, una maestra lo humilló en la sala de clases. Eso lo enfureció mucho y fue a la casa de ella después, en la noche, para espiarla por una ventana. Llevaba una cuerda con él que se ató a la cintura y mantuvo apretada. Mientras la miraba por la ventana, tuvo un orgasmo. Así se produjo en él la asociación estrecha de una cuerda con actos de placer sexual y voyerismo y la sensación de estar dominando a otra persona. Son cosas que se fusionaron con su desarrollo a la adultez. En su temprana adolescencia, incorpora eso a las fantasías sexuales de su vida adulta. El joven Dennis Rader, que creció en una pequeña y pacífica comunidad y cuya infancia parecía desarrollarse en un ambiente normal, experimentaba ahora serias dificultades. Pero nadie pudo prever el resultado devastador de esas fantasías. Dennis Lynn Rader creció en los suburbios de Wichita, Kansas, el mayor de 4 hijos. Aunque parecía tener una sólida vida familiar, en la mitad de su adolescencia experimentó cambios que lo distanciaron de los otros niños. Cuando cursaba el 8º o 9º grado, tenía sueños sexuales y sentimientos sexuales que sabía que otros de su edad no tenían. Él dijo, fue cuando vislumbré mi futuro. Sabía cómo iba a ser. Después de la universidad, Dennis Rader pasó 4 años en la Fuerza Aérea de Estados Unidos como mecánico. Luego regresó a Kansas y se estableció en Park City, Wichita Norte. En mayo de 1971, Rader contrajo matrimonio con una joven del lugar. Pero pese a su imagen hogareña, aún vivía con sus demonios internos.
Raider se hacía notar como un colaborador de la comunidad, pero nadie percibió sus intenciones, que mantenía muy reservadas ante los demás, incluida su esposa. Disimulaba muy bien. Raider leía revistas de crímenes que muestran con frecuencia escenas de tortura y juegos con cuerdas, y graficaba sus torcidas fantasías en papel. Dibujos de Raider. Mediante decenas de dibujos. Lo cierto es que mucha gente lee esas revistas de crímenes, pero no imitan lo que en ellas se exhibe. Para el asesino en serie, representan algo factible, realizable, algo que puede hacer. Él llamó a eso factor X, con lo cual se refería a un patrón de excitación sexual desviado, donde el estímulo no está en atar, sino que en degradar sexualmente a la víctima de cierta manera sádica. Tenía la inteligencia suficiente para leer sobre hechos criminales y entender por qué se consumaban. Luego se hizo muy experto en evitar detenciones y supo por qué otros criminales sexuales terminaban siendo atrapados. Los pensamientos, planes y fantasías de Dennis Raider llegaron finalmente a concretarse cuando el 15 de enero de 1974 asesinó bestialmente a los Otero. Habrían de pasar 30 años antes que la policía y los habitantes de Wichita se enteraran de lo que realmente ocurrió allí. Y lo supieron de boca del mismo Dennis Raider en esta singular y terrible filmación en la corte. Los asesinatos de los Otero sin duda fueron precipitados por la atracción que le provocaba la esposa y la hija pequeña. Creo que la motivación fue de tipo sexual y para tener contacto con ellas. Eso fue lo que lo llevó a la casa de los Otero. Well, I confronted the family, pulled a pistol, confronted Mr. Otero. There I realized that, I didn't have a mask on or anything. They already could ID me. Made a decision to go ahead and cut him down, I guess, or strangle him. First of all, Mr. Otero, a bag put over his head and strangled. After that, I did Mrs. Otero. Then I strangled Josephine while she was down. And then I went over to Junior and put the bag on his head. And then when I went back, Josephine had woke back up. What did you do then? And I took her to the basement and eventually hung her. Did you do anything else at that time? Yes, I had some sexual fantasies. Después de saciar sus bajos instintos con la familia Otero, Raider se apresuró a ir a casa porque su confiada esposa volvería pronto del trabajo y quería recibirla. ¿Qué pasaba con su esposa? Por ejemplo, ¿cómo es posible que no lo supiera? Una vez respondió que en los 70 o en los 80, cuando se había publicado uno de sus mensajes en el periódico, estaba sentado a la mesa leyéndolo durante el desayuno. Su esposa llegó y miró por sobre su hombro y le indicó una foto diciéndole, «Fíjate, ese escribe mal esa palabra, igual que tú». Y Dennis explicó, «Pensé que tendría que matarla». Pero ella no dijo nada más y lo dejé pasar. Con la ciudad aún conmovida por la horrible masacre de la familia Otero, Dennis Raider observaba en busca de otra víctima. Espió a Kathy Bright, de 21 años, y hurtó su correo en el exterior de su casa en East Street, en Wichita. Kathy estudiaba en la Universidad Estatal de Wichita, y esa vez fue a casa durante el día con su hermano, también estudiante. Y sin que pudieran saberlo, BTK estaba adentro esperando a la joven. Raider no previó que Kathy llegaría con su hermano Kevin. I think I had him tie her up first, and then I tied him up or vice versa. El hermano logró desatarse. Se puso de pie y empezó a gritar por auxilio. BTK fue y le disparó en la cabeza. I could see the blood, and as far as I'm concerned, I thought he was down, and then went and started to strangle Catherine. And then we started fighting because the bonds weren't very good, and so back and forth we fought. BTK